continuación vamos a ver en este segundo vídeo cómo implementar este gracet con secuencias opcionales. Es decir, al definir secuencias opcionales quiere decir que vamos a llegar a un punto del gracet que vamos a ir o bien por un camino o bien por otro camino. La representación del gracet de esta forma indica eso concretamente. Nunca se van, si el gracet está representado de esta forma, nunca se van a poder dar los dos caminos a la vez. En ese caso de que se den los dos caminos, el gracet será representado, como veremos posteriormente en un tercer vídeo, cuando se da esa circunstancia, como se representa en el gracet. En este gracet, como vemos, es un gracet con una etapa inicial de arranque por el doble cuadrado y se produce una divergencia y luego una convergencia. Y posteriormente se vuelve a la etapa 1 de espera. Como hemos dicho en el primer vídeo, para implementar este gracet en COP o en ladder, vamos a definir dos zonas, una zona de secuencial y una zona de opciones. En la zona secuencial, que es la que va a permitir hacer los diferentes saltos o va a poner en práctica los diferentes saltos que se definen en el gracet, la primera etapa que vamos a poner a programar es la etapa 1, que se pondrá en marcha primeramente desde el first, en el primer ciclo de reloj de run de nuestro automata programable. A la par que pone la etapa X1 en marcha, también podrá ponerse en marcha a través de la etapa X4 con la transición G. De tal manera que, dada la transición G y estando en la etapa X4, se producirá un set de la X1. Si se da esta circunstancia, que venimos de la X4 y se produce la transición G, se producirá un reset de la X4, ¿vale? Es decir, que si nos entra la X1, la X4 se va a realizar un reset. Cuando llegamos a esta divergencia, se pueden dar dos circunstancias, o bien ir por aquí o bien ir por aquí. Yo siempre hago un camino completo y luego hago el otro. Por eso, pues voy a establecer un camino, es decir, de la 1 a la 2, y luego recorreremos el camino de la 5 y la 6. Para ir a la etapa 2 tenemos que, en primer lugar, pasar la transición, o sea que se active la transición A y venir de la etapa X1. Hacemos un set de la X2. Seguimos y dada la X2 se hace un reset de la X1. Para pasar a la etapa 3 se tiene que dar la transición E y venir de la X2. Produce un set de la X3 y a la par que se produce un set de la X3 se produce un reset de la X2. Para pasar de la 3 a la 4 pues se tiene que dar la transición C y venir de la X3. Me produce un set de la X4 y un reset de la X3. La G, luego hemos hecho todas estas transiciones, ¿vale? La G la hicimos inicialmente al tener en cuenta que podemos arrancar la 1 desde este lado. Realizamos ahora
el otro camino, es decir, viniendo, es decir, que tenemos, si se da la transición B y venimos de X1, se activa la transición 5. Y a la par que se activa la transición 5, se desactiva la transición 1. De igual manera, cuando se active la transición F, viniendo de la transición 5, se va a hacer un set de la transición 6, o sea, de la etapa 6, de X6, y se hará un reset de X5. Y por último, para que se dé la transición 4, la hago aquí, tiene que pasar que esté la transición, esta ya la hemos visto, que se dé la transición D y vengamos de la etapa X6, dándose un set de la X4 y un reset de la X6, ¿vale? Está ahí un poco comprimido, pero creo que se entiende bastante. Luego, de esta forma hemos hecho ya cada uno de los caminos posibles que se pueden realizar dentro de este gráfico. Para realizar la zona de acciones únicamente vamos ya a asignar a cada una de las etapas las diferentes acciones asociadas. De tal manera que tenemos una H1, un H1, un H2, tenemos un motor 1, ¿vale? Motor 1, motor 2 y un motor 3, ¿vale? Que vamos a poner con sus seudónimos. Cada uno de estos valores, que son bobinas, corresponderán a una Q0 del autómata. La etapa H1 se activa con la salida H1, que corresponderá a una Q, la que hayamos definido en nuestra tabla de variables, se activará con la etapa 2. En este caso, con la etapa 2. Y la salida H2 con la etapa 3. El motor 1 con la etapa 5, como veis aquí. Y el motor 2 con la etapa 6. Y por último el motor 3 con la etapa 4. Con esto habremos realizado lo que es una secuencia opcional, viendo esa zona secuencial y esa zona de acciones. Y habremos transformado este graph en el programa, el ladder o COP correspondiente.